Hola, hola, ¿cómo están? Como vieron en el título, este es un video tutorial donde te enseñaré a hacer el casco del demonio bomba. Las plantillas que necesitaremos se encuentran en el enlace en la descripción del video, son de descarga gratuita. Me llevaron bastante tiempo hacer las plantillas, ya que me estoy manejando con el diseño 3D de a poco. Además, el no poder guardar un proyecto en Pepacura por no tenerlo comprado también fue un poco tedioso. Así que te agradecería mucho que le des like al video y o que te suscribas. En este canal siempre usé cartón para todos los props que hice, pero esta vez voy a estar empleando de goma eva, ya que necesitaremos lograr una forma esférica, cosa que se dificultaría usando cartón. Dicho esto, podemos comenzar. El primer paso, como siempre, es imprimir las plantillas en una hoja A4. Las primeras piezas que utilizaremos son estas, que debemos recortar a modo de espejo para obtener el otro lado. Con pegamento de contacto unimos cada parte. Y así nos queda. Estas otras piezas corresponden a la parte de atrás. Al momento de marcar la forma, tenemos que invertirla para así obtener la parte completa. Juntas, todas las piezas quedan así. A este círculo vamos a darle una forma un poco más esférica, dándole calor y presionando sobre un objeto redondo. Luego lo pegamos en este espacio que quede en la zona frontal. Lo mejor sería no haber unido aquella sección para poder pegar el círculo más fácilmente. Vamos a ir uniéndolo de a poco. Ahora toca hacer la espiral de la parte de atrás. Recortaremos estas piezas en una goma eva de 5 o 6 milímetros. Este es un error de diseño. Debemos agregarle una tira de 1,5 centímetros que recubra todo el borde. Una vez unidas todas las piezas de cada sección de la espiral, las pegamos a la parte de atrás parte por parte. Esto puede llegar a ser medio complicado porque todo tiene que estar alineado, pero con un poco de paciencia ya está. El espaciado entre cada tira de espiral tiene que ser aproximadamente 1 centímetro. Después de varios intentos, al final logré hacer que esta circunferencia tenga ese redondeo vista de perfil. Va unida a esta especie de tapa que haremos en un cartón fino. Como ven, tengo que ir estirando la pieza de goma eva para que encaje bien. Luego las pegamos entre sí para luego unirlas a la parte de atrás del casco. Ya finalmente podemos unir entre sí las dos mitades. En caso de que nos sobre un pedazo, lo recortamos. Vamos a necesitar 6 de estos picos. Tienen un grosor de casi 1 centímetro y en lugar de usar goma eva, utilicé foam, un material similar al telgopor pero más compacto, lo que permite lijarlo y darle ese borde filoso. Para hacer la mandíbula recortamos esta pieza. Con calor y un objeto redondo le damos la forma. A los extremos le pego estos cilindros y para darle ese efecto de tornillo recorté esos semicírculos que ven en pantalla. Para poder conectar ambas partes, primero debemos pegar un rectángulo de goma eva de 1,5 por 3 centímetros, justo antes de la mitad del casco. Luego un pedazo de velcro, la parte suave. A los tubos de la mandíbula le ponemos la parte áspera del velcro y como ven, le puse un círculo de goma eva para que no se deforme. Y así nos queda. Lo que sigue es comenzar a mejorar la superficie antes de pintar. Para rellenar los espacios entre uniones usé foam clay, una arcilla flexible hecha para unirse a la goma eva. En mi caso tuve que estar mucho tiempo poniendo arcilla y lijando, esto en repetidas ocasiones, porque al momento de pegar cada pieza debía haberme tomado el trabajo de tratar que las uniones queden bien. Este fue mi primer trabajo con goma eva, así que aprendí eso a las malas. Asegúrense de no cometer mi error y sean pacientes al momento de pegar cada pieza. Volvemos a estas puntas. Como ven, tienen una textura y superficie un tanto dispareja, así que vamos a mejorarla. Pero antes vamos a sellar los poros del material utilizando pegamento blanco. Una vez seco le daremos una capa más a cada lado. De mientras les muestro cómo quedó el casco. Seguro notan que está brillante. Eso porque también le pasé unas capas de pegamento blanco para sellar los poros.
Utilizo un retazo de goma eva para pasarle, en lugar de un pincel, ya que este suele dejar unas líneas un tanto visibles, aunque esto también depende de la calidad del pincel. De todas formas, así cubro bastante espacio y más rápido. Luego de varias capas de pegamento queda así. No quise ponerle al espaciado entre cada espiral porque quiero que quede opaca esa parte, ya que cuando pintemos las zonas que no están selladas quedarán de esa manera, ya que la goma eva absorberá la pintura. El pegamento actúa como un primer, así que cuando lo pintemos va a quedar bien brillante sin problema. Lo mismo aplica para los picos. Como estaba aburrido, me puse a recortar estos dientes. Como ven, no son todos idénticos. La plantilla solo está a modo de guía. Los quise pintar de un amarillo claro. Ustedes pueden dejarlo blanco si quieren. No se me ocurría una manera de hacer la boca del personaje. En un principio se me ocurrió añadir una especie de panel interior, pero iba a quedar muy poco espacio en el interior. Después de un rato me acordé de estos barbijos o mascarillas que usamos hace unos años, y resultó que quedó bastante bien. Si no tienen uno, pueden buscar alguna plantilla en internet. Recomiendo hacerlo una tela ligera para que puedan respirar bien, pero también debe cubrir casi hasta las orejas para evitar que se vea así. Luego de haber pegado ojo por ojo y diente por diente, nos queda así. Habiendo hecho varias capas de pintura con un poco de lijado de por medio y al final el barniz, nos queda de esta manera. Es difícil lograr un acabado perfecto entre las uniones, por eso insisto en que se tome el tiempo de pegar bien las piezas. Pegué un poco de cinta sobre el velcro para evitar pintarlo. Con pintura acrílica negra pinto esta zona. El último paso ya es pegar los 6 picos en la parte de atrás. Debemos estirar un poco la goma eva desde el interior para que no haya huecos. Una vez pegado el primero, ponemos otro pero en la dirección opuesta. Y así hasta que nos quede de esta manera. Habiendo hecho esto, podremos decir que terminamos nuestro casco. Si te gustó el video y te fue de utilidad, te agradecería mucho que le des like y que compartas con algún cosplayer a que le pueda servir este tutorial. Hasta el momento llevamos 3 demonios. ¿Cuál debería ser el siguiente? Déjamelo en la caja de comentarios y por cierto, si te quedó alguna pregunta, consulta o sugerencia, escríbelo. Voy a tratar de responderte a la brevedad. Antes de que te vayas, quería mostrarte este casco de Hollow Knight que Andrea Alejandro hizo siguiendo en mi video. ¿No le quedó genial? Y luego tenemos a Rodrigo Catata que nos muestra una imagen de su careta de Sans. Si te gustaría aparecer en alguno de mis videos, mandame una foto de algún prop que hayas hecho siguiendo un tutorial mío en mi Instagram, que aunque suba videos cada tanto, yo me voy a acordar de subirlo. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que andes bien y que nos veamos en el siguiente video. Chaito.